La siguiente. Ahí tratamos de hacer y digo tratamos porque no hay una definición formal oficial, pero la objeción de conciencia se inserta en el marco del viejo conflicto entre el deber moral y el deber jurídico. Representa la negativa de una persona para realizar ciertos actos o tomar ciertas actividades que están ordenadas por la ley. La siguiente lámina, por favor. La objeción de conciencia tiene antecedentes bastante añejos. El propio Sócrates afirmaba que él debió obediencia, sí, a la autoridad, pero que primero estaba su conciencia. Que él debía obedecer primero su conciencia antes que obedecer a cualquier disposición emanada de la autoridad. Hay un caso interesante de Henry David en 1846, es un americano que se negó a pagar impuestos al Estado americano, argumentando que lo hacía en protesta, por un lado, por la guerra contra México, e incluso, aunque yo ahí no lo puse, por el trato que se le daba a los esclavos. Él, de hecho, es uno de los pioneros, más que de la objeción de conciencia, de la desobediencia civil, que son conceptos que pueden estar a veces muy cercanos, ¿sí? Y lo que comentábamos, generalmente la objeción de conciencia tiene que ver con cuestiones relativas al ejército. Históricamente ha habido gente que se opone, por ejemplo, al servicio militar. La siguiente, por favor. La regla de oro de la objeción de conciencia sería en todo caso que el objetor no pretende cambiar una norma determinada, a diferencia, por ejemplo, de la desobediencia civil. En el caso de la desobediencia civil, generalmente quien desobedece lo que pretende es que se cambie la norma. En el caso de la objeción de conciencia, no. El objetor de conciencia simplemente no quiere participar, dadas sus valores morales o religiosos, de cierta norma, pero no necesariamente está pidiendo el cambio de la misma o que la quiten, ¿verdad? La siguiente, por favor. En el caso de los profesionales de la medicina o de la salud, lo que ya adelantábamos hace un rato, nos preguntamos quién puede ejercer o quién podría ejercer objeción de conciencia, si los médicos o si todo el personal de salud, lo cual creo que sería cuestionable. Insisto, ponía el ejemplo, y lo comentábamos antes del programa, el ejemplo de la persona encargada de la farmacia, que por ejemplo se niegue a entregar la pastilla abortiva o la pastilla del día siguiente, argumentando cuestiones de conciencia. O anticonceptivos. O anticonceptivos, por ejemplo, que se pudiera negar a dispensar los anticonceptivos, argumentando cuestiones de conciencia. Yo creo que, en todo caso, creo que esto tendría que regularse, pero creo que es básicamente, o debería ser básicamente, quien toma decisiones, y ese es el médico. En el caso de un camillero, o en el caso de la enfermera. En el caso de la enfermera, creo que estamos en la frontera entre los dos extremos, porque la enfermera, por ejemplo, en una intervención quirúrgica, pues participa activamente. Vamos a hablar del ejemplo más evidente, puede participar activamente de un aborto, podría estar en contra, aunque es cuestionable, porque su función es de asistencia al médico, ¿verdad? La siguiente lámina, por favor. Otro de los dilemas de la objeción de conciencia es si el médico puede objetar antes o después de un determinado hecho. Trato de explicarlo. Imaginemos una mujer que alguien, quien fuera, le practicó un aborto y este aborto le trajo consecuencias negativas. Es decir, el médico que la atiende ahora la recibe, ya no está embarazada, pero trae una serie de consecuencias derivadas de ese aborto. Complicaciones. El médico puede objetar porque ella se practicó un aborto y él está de alguna manera indirectamente favoreciendo la práctica del aborto. Yo, en mi opinión personal, yo creo que no. Creo que todo médico, porque ahí entra en conflicto con los derechos de los pacientes. Creo que el médico en todo caso siempre deberá, particularmente en los casos de urgencia, siempre deberá atender a su paciente. En el caso de una infección que trajera la paciente secundaria a un aborto derivada o como consecuencia, y que el doctor no quisiera atenderla porque la infección es debido al aborto. Así es. Creo que en esos casos no podríamos aceptar una cuestión de objeción de conciencia. Entonces la objeción de conciencia en todo caso, y cuando se regule, deberá estar relacionada con cuestiones directas e inmediatas de la práctica médica. La siguiente, por favor. Algo que ya adelantábamos, la objeción de conciencia puede entrar en colisión o en conflicto con los derechos de los pacientes, y creemos que siempre y en todo momento pues deben de prevalecer los derechos de los pacientes.
ya lo adelantábamos, en el caso de urgencia creo que siempre se le dará la asistencia, independientemente sea aborto, no sea aborto, sea la causa que sea, por un lado. Y por el otro lado, cuando no es un caso de urgencia, creo que es obligación del médico hacer saber a su paciente si es objetor de conciencia sobre determinados temas y en su caso remitirla con quien no lo sea para que sea el paciente quien toma la decisión del tratamiento de que se trate, porque si no estaríamos violentando los derechos del paciente, ¿verdad? Uno de los ejemplos que poníamos, que les pongo y que me parece interesante, es por ejemplo un médico que profese la religión de Testigos de Jehová, si él se puede oponer, por ejemplo, a una transfusión sanguínea, sí, a practicar la transfusión sanguínea. Y en el caso particular, la transfusión sanguínea tiene una historia muy larga, está debidamente documentada, está probado sus beneficios, aunque los Testigos de Jehová no la acepten, lo cual es muy respetable, pero creo que un médico no podría objetar porque entonces se viola el derecho del paciente. Por ejemplo, médico testigo de Jehová y paciente no testigo de Jehová, ¿verdad? La siguiente, por favor. Bueno, lo que ya decíamos, si hay una colisión entre los dos derechos, creo que deben de imperar los derechos del paciente. La siguiente, por favor. También ya lo adelantábamos, nuestra legislación no dice nada en concreto. La única que hace alusión de manera indirecta es la ley de asociaciones religiosas y culto público, que en su artículo 1, es decir, empezando a leer la ley, establece que las convicciones religiosas no eximen en ningún caso del cumplimiento de las leyes del país. Nadie podrá alegar motivos religiosos para evadir las responsabilidades y obligaciones que se ordenen. En el caso del médico que sea testigo de Jehová, es el caso del que médico no quiera ponerle sangre a un... Sin embargo, si esto no se modificara, querría decir que nunca podría haber una regulación de la objeción de conciencia. Actualmente, les decía, hay una propuesta de ley que no considera, porque la ley considera modificar y agregar algunos artículos a la ley general de salud, pero se les pasó que la ley de culto religioso pues tiene un candadito por ahí para la objeción de conciencia, ¿verdad? Pero los derechos del paciente siempre son primeros. Invariablemente los derechos del paciente deben estar por encima. Y esto tiene que ver con otra tradición, a lo mejor nos salimos un poquito del tema, en donde el médico ha pasado de esa posición paternalista, ¿verdad?, que él era quien tomaba la decisión en beneficio de su paciente. Bueno, pues ahora la tendencia en México y en el mundo es que el paciente tome las riendas de su salud, digamos, ¿verdad? Exactamente. ¿Sí? Son todas las... básicamente son todas. Ya hablamos de la NOM, que es la que habían mencionado, y creo que es la última de las láminas. La siguiente, por favor. Sí, es la última de las láminas. Y en conclusión. En conclusión, tenemos que regular el fenómeno porque cada vez vamos a tener situaciones de este tipo. Con la apertura que se está dando en ciertas entidades de la República, por ejemplo en el caso del DF, con los matrimonios homosexuales, con la cuestión del aborto, etcétera, pues este tipo de cosas se van a ir presentando. La propuesta legislativa actual a mí me parece muy insuficiente. Creo que tendríamos que discutirlo más, creo que tendríamos que meternos más a fondo para regular bien la cuestión de la objeción de conciencia. Incluso creo, en mi opinión personal, que deberíamos llegar al extremo de que los médicos objetores de conciencia tuvieran un documento en el que justifiquen y detallen ante qué pueden ser objetores de conciencia, y ese documento debería estar siempre a disposición de los pacientes, para yo como paciente pues saber si estoy con un médico que puede atender o no mis pretensiones o mis aspiraciones en materia de salud. Doctor, le agradezco que haya estado con nosotros, lo esperamos la próxima semana.